Estamos en contacto con nuestro colega Pedro Llanelo, él es periodista del diario Clarín. Con él queremos hablar sobre la percepción que tiene él como periodista, obviamente profesional del área, respecto a lo que pasa en Bolivia, respecto al fenómeno Paz, respecto de la situación del MAS, respecto a la situación de Evo Morales, las mismas elecciones. Buen día, ¿cómo está Pedro? Le saludamos Diego Montaño y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo está Buenos Aires a esta hora de la mañana? Aquí está, ¿no? Sigue, No, está en La Paz. Yo estoy aquí en La Paz todavía. Claro, sí. Estamos compartiendo el mismo clima, la misma Pero situación. estás desabrigado, Pedro. Está con calefacción seguramente, Pedro. Sí, estamos en el hotel con calefacción, sí. Bueno. Qué bien, ¿qué tal? ¿Cómo has visto ayer las elecciones? Seguramente has recorrido las calles, los colegios electorales, las campañas, hasta la misma ya proclamación como ganador de Rodrigo Paz. ¿Qué percepción tienes del comportamiento? Esto que hablábamos nosotros con Diego, de la idiosincrasia electoral boliviana. Bueno, muy sorprendido en principio porque es algo que yo no sabía, de que no se puede usar el auto, no se puede usar la moto, el transporte público, se va a votar caminando. Entonces eso ya es una primera impresión distinta para un domingo electoral de tanto de Argentina como de otros países de la región cuando me tocó cubrir elecciones. Entonces eso es muy llamativo y lo hacen con mucho entusiasmo. Van a votar muy temprano los bolivianos. Eso también es otro dato que ver ayer. Así que sí, es muy sorprendente esa actitud que tienen, por ese estricto reglamento. Y me sorprendió también lo de la cadena de desinformación de redes sociales y esa medida que algunos pueden decir que es muy prohibitiva, la del celular en el cuarto oscuro, que es novedoso, no lo había visto en la región tampoco, pero bueno, puede ayudar. Me parece que fue sorpresiva, pero que a la vez, cuando recorrí los centros de votación, me decían algunos que no les habían preguntado, no les habían revisado, pero en otros casos yo estuve presente en una escuela acá en La Paz, cerca del centro, y el titular de la mesa, presidente de mesa, recordaba todo el tiempo, no se puede entrar con celulares. Eso también me pareció algo sorprendente. Y después, Bolivia se acaba de unir al club, como el resto de la región, a los encuestadores que no la ven o se les complica bastante porque Rodrigo Paz no estaba en el radar. Y terminó siendo no solo entrando al voto, sino entrando primero y cómodo. Entonces me parece que ahí hay un tema con el tema de los encuestadores que no se puede reflejar bien qué es lo que siente el boliviano. Evidentemente no lo han reflejado en las encuestas o se han olvidado, no lo han percibido, no han preguntado de la mejor manera, y eso terminó dando un resultado sorpresivo. Y después lo otro que me sorprende es lo de Evo Morales, ¿no? El llamado al voto nulo, que de alguna manera legitima la elección que él mismo cuestiona, y estaba viendo los cálculos de la Asamblea Legislativa y queda sin senadores, ningún senador a la izquierda y un puñado de diputados. Entonces, de tener todo a no tener absolutamente nada por esa pelea con Arce, ¿no? Interesante la percepción que tiene. Nosotros aquí, claro, por la rutina, por cómo nos comportamos el día del voto, lo sabemos. No nos sorprende no tener celulares en una... Ayer yo me asusté. Cuando llevé mi camarita, quise sacar mi papeleta. Dije, no, estoy haciendo algo ilícito. Así que me cohibí. Y cierto, es interesante conocer lo que dice nuestro colega y... seguramente nosotros yendo a Argentina nos sorprenderíamos también de la forma como votan los argentinos. Sí. Eso que dice Pedro, cuando, por ejemplo, los argentinos votan tarde. Nosotros votamos temprano porque al mediodía queremos estar libres, estar con la familia, disfrutar, porque es la única vez después de la rutina semanal que podemos juntarnos todos, porque estamos encerrados con el silencio electoral y con las mismas reglas de las elecciones. Pedro, esto que ocurrió ayer, diríamos, este batacazo, como en algunos lugares en la Argentina se utiliza mucho la figura del cisne negro, ¿de qué manera va a impactar
¿Tú crees en justamente en la mirada que se tenga sobre Bolivia y a partir de ahora sobre Rodrigo Paz, que no sé si me ayudas sería la primera vez, si es que gana Rodrigo Paz, que el hijo de un expresidente ocupa la presidencia? Creo que ya han habido otros fenómenos anteriores. Habría que buscar. Es más, sería el tercer Paz en gobernar el país. Sí. Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira. ¿Cómo viste esto, Pedro, este cisne negro era tan sorpresivo que ni siquiera había una tarima armada? Fue prácticamente en las escaleras del Prado que festejaron el triunfo. Las escaleras del Gallo, la que Sí. conecta el Prado con la calle México. Increíble, al lado de las tucumanas. Claro, sí, fue muy sorpresivo. Me parece que fue tan sorpresivo que incluso hoy, cuando leo los portales o hablo acá con lo poquito que puedo hablar hoy a la mañana con gente, creen que Paz es como el ganador, ¿no? El ganador total, no solo el ganador la sorpresa lo lleva al punto de decir, bueno, ya pensando cómo sería como presidente y todavía tiene un balotaje con Tuto Quiroga. Lo escuché muy medido y lo escuché muy enfocado en algo que me llamó la atención. Ahí, no sé si calculo que lo habrán visto cuando hacía ese discurso y algún colaborador o alguna persona ahí cerca, eso que te da esto de no haber tan organización, no era un hotel, no tenía un micrófono como Quiroga aquí armado. Esa improvisación da lugar a que cuando hay silencio la gente habla y alguien le gritó que si le agradecía a Medina porque dijo que lo iba a apoyar en el balotaje y él dijo, yo le estoy hablando a la gente. Se corrió de las alianzas de los políticos. Me parece que está enfocado en tratar de sumar electorado más allá de lo político. Y también me llamó la atención que Doria Medina, cuando estaba diciéndole su apoyo a Pereira, la gente gritaba tuto. Entonces me parece que es una buena lectura de Paz Pereira de hablarle a la gente y no quedarse con el tema del apoyo de los dirigentes. Eso lo puede llevar por el buen camino, me parece, porque está acá cuando hice las notas previas en la calle, vi el hartazgo, había un hartazgo con la izquierda, pero también un poco con la política, entonces, con los políticos. Y entonces me parece que hizo una buena lectura en medio de la emoción, de la sorpresa también que debe haber sido para él, ¿no? Porque nos sorprendimos nosotros, pero las encuestas, los políticos ven la misma encuesta que vemos nosotros, así que creo que se sorprendió bastante él y todo su equipo. Nosotros decíamos aquí antes de hablar contigo, Pedro, que, por ejemplo, Samuel Doria Medina ya se calzaba la banda presidencial, incluso ya promovía a su primera dama. Te cuento, Pedro, no sé si lo viste, en las últimas semanas la señora Nidia Monge, que es la esposa de Doria Medina, apareció en todos los medios, hasta la tuvimos aquí en La Razón Plus. Y eso implica de que con los resultados de ayer, sorpresa total. ¿Cómo crees, Pedro, que Argentina, el gobierno de Javier Milei pueda percibir esta victoria de Rodrigo Paz? Seguramente estaría feliz que gane Jorge Quiroga, pero con Rodrigo Paz la cosa es distinta. Bueno, habrá que ver qué pasa si gana el balotaje Rodrigo Paz. Creo que lo que va a hacer Argentina o Milei por ahí, no sé si Cancillería, ¿no? Pero la gente que está con el presidente Milei va a celebrar que el MAS cayó fuerte, sigla MAS sacó 3%, aunque no es lo cierto, no es ni un candidato fuerte. Andrónico sacó 8%, pero Evo Morales creo que ganó un 19%, pero si le sacas ese 3% histórico de voto nulo, se queda ahí en 16-15%. Creo que va a celebrar que la izquierda cayó y se va a agarrar de eso por lo menos un tiempo. Después, si en el balotaje gana Paz Pereira, habrá que ver cómo se llevan. Bueno, él tiene vínculo ahí en Tarija y conoce muy bien el norte argentino, entonces habrá que ver cómo son las relaciones. Calculo que por cómo lo vi en el discurso de ayer y en la previa, va a tratar de mantener una relación amigable, mejor que con la de Arce, seguro. Eso va a mejorar de ninguna manera, porque recordemos que lo que pasó el año pasado con el intento de golpe del general Zúñiga ahí en junio, se cruzaron muy feo los presidentes Milei y Arce y rompieron relaciones casi diplomáticas. Entonces creo que Paz Pereira, si gana, va a componer eso sin ningún problema. Después ahí cómo se lleven, bueno,
habrá que ver cómo avanza, ¿no? También cómo regulariza. Hay algunas cosas de las que dice Paz Pereira que Milei debe estar contento, que es regularizar la situación económica, estabilizar, déficit cero o déficit sin déficit. Me parece que ahí puede haber un punto de acuerdo. Y trabajarán seguramente, si gana, en acordar ahí con Tuto Quiroga será bastante más fácil. Bueno, habrá que ver en este ánimo, diríamos, de buscar paralelismos. Milei se cree, diríamos, casi el hijo político en algún momento de Carlos Saúl Menem. Menem, que fue muy cercano a Jaime Paz, el papá de Rodrigo Paz, sí, cuando eran presidentes. De hecho, hay anécdotas hasta de fiestas bastante grandes, tanto en La Rioja como en Tarija, en las haciendas de cada uno. Así que habrá que ver de qué manera ese vínculo histórico, sanguíneo, llega a cuajar en este nuevo tiempo. Nuevo tiempo en el que también Milei y la política exterior de Milei no es de las mejores, salvo su cercanía con Donald Trump y con Netanyahu, que no son de repente los mejores ponderados a nivel internacional. La política internacional de la Argentina viene siendo bastante floja. De hecho, hasta escuchamos a Diana Mondino, la ex canciller de Milei, en una entrevista, pero deshaciéndolo, ¿no, sí. Pedro? Sí, bueno, volviendo a lo primero que dijiste, sí, y si hoy hubo vínculo entre los presidentes Paz y Menem, Carlos, digamos, los sobrinos de Menem están en el gobierno de Carlos Menem, así que si hubo vínculos familiares y de acuerdos, seguramente serán fáciles de reflotar. Paz Pereira conocerá a Martín Menem y a Eduardo, su padre, que era el hermano de Carlos Menem. Así que puede ser. Y en cuanto a la Cancillería, Argentina tiene una política exterior que es medio compleja, que le ha causado mucho dolor de cabeza, contrapuntos internos, incluso la Cancillería dentro del cuerpo estable, digamos, de embajadores y diplomáticos, no está del todo cómodo, muchos no están del todo cómodos con las políticas. Milei tiene un vínculo directo o muy buen vínculo con, como decías vos, con Estados Unidos, con Israel, también con Italia. Y se mete, digamos, en esto de la derecha extrema, se mete con partidos que con España se ha peleado con el presidente y se ha aliado a Vox, el partido de Santiago Abascal. Entonces, y aquí apoyas en contra de Lula, apoya a Bolsonaro, pero cuando hubo reunión de Mercosur se ha juntado también. Entonces habrá que ver cómo va cuajando a partir del nuevo, pero desde ya te digo que va a ser mejor que con el MAS y que con ACE, así que es muy probable que incluso haya algún anuncio después de noviembre, algún anuncio de embajadores y de restablecer relaciones, etcétera, así que puede que haya mucho mejor vínculo que con ARCE, eso me parece seguro, más allá de los traspiés de la Cancillería Argentina en algunos puntos de política exterior. Claro, ha retrocedido en varios de los discursos. Javier Milei, por ejemplo, a China la desahució totalmente, ha tenido que volver a relacionarse, a Brasil lo mismo, el pragmatismo del Mercosur creo que le ha ayudado mucho, con Chile también tuvo conflictos, con Bolivia en particular, incluso sus mismos planes de gobierno han tenido que hacer aguas por su discurso fuerte antes de las elecciones. Volviendo a lo nuestro, Pedro, ¿cómo percibe un periodista argentino respecto de las lecturas políticas a Tuto Quiroga, a Rodrigo Paz, a Samuel Doria Medina, a Evo Morales? Le llama la atención a Pedro que aquí se esté promoviendo el voto nulo. Ya hemos visto ese fenómeno en las elecciones judiciales de 2017, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Del 2011 también. De 2011 también. La oposición entonces decía voto nulo porque estos candidatos a jueces no nos representaban. ¿Qué criterio tienes de esto que te comento, Pedro? Mira, lo que pasa es que en la elección judicial, en todo caso, le quita legitimidad y un juez termina siendo elegido por el 1% de la población y sí, es un tema que puede generar polémica, pero en este caso es una derrota. Van a perder la Asamblea Legislativa, queda sin senadores, es como muy fuerte eso por la pelea interna con Arce. Yo no digo que se fueran a amigar, si era irreconciliable, pero al pedir el voto nulo, los votos válidos son menos, entonces tienen más porcentaje. En realidad, si vos ves sobre los votos totales de votantes que tiene Bolivia, no sacó 32 Paz Pereira, ni sacó
Te hablo sobre el total de votos, sobre los válidos sí. Sí. Entonces le da más porcentaje, hoy se levanta un boliviano y ve que sacó 30% Paz Pereira, y eso es porque hay un 20% de votos que no están porque son los nulos que pidió Evo Morales. Por eso me parece medio arriesgada esa jugada. Quedará como el principal opositor al nuevo gobierno, pero sin representación en el Congreso, entonces en la Asamblea Plurinacional, perdón. Entonces me parece que esa jugada no le quedaba ahora porque no puede ser candidato, pero podría haber buscado apoyar a algún otro, no sé bien en la previa de cómo se gestó esto, pero creo que es una decisión que le va a costar muy caro a la izquierda boliviana porque se queda sin representación y la única que va a tener es la calle para protestar, me parece, porque no puede canalizarlo institucionalmente que creo que queda Andrónico con 6 diputados, si no vi mal las cuentas. Sí. Entre 5 y 6. Y sería lo único que tiene la izquierda en toda la Asamblea Legislativa. Tiene 130 diputados, tiene 6, y de 36 senadores, 0. Me parece que después de 20 años de gobierno, creo que es el mundo perfecto para la oposición que acaba de ganar. No va a tener ni siquiera se van a tener que hablar, tendrán algunas diferencias, pero será muy fácil para ellos acordar en algunos temas, me parece. Eso me llama la atención, por eso digo lo de Evo, me llama la atención esa idea de llamar al voto nulo. Quedará como el principal opositor al gobierno, seguro, pero me parece que sin institucionalidad es como dejarle vía libre para gobernar a la oposición. La apuesta aparentemente del expresidente Evo Morales es ser la cabeza de la oposición. En realidad estas elecciones han sido pero en las calles, como dice Pedro. Pero en las calles, por supuesto, porque han sido como una interna. Y están volviendo, creo... Han jugado la interna del MAS. El levismo está volviendo, creo, a los años anteriores a 2002. O a los cuando 90, no tenían representación, no tenían representación, el único recurso que era el bloqueo, la calle, la protesta, las manifestaciones y nada más. Sí. No tenían incidencia, no tenían lobby, y ahora va a ser seguramente todo lo contrario. Y ojo que la calle no necesariamente se calienta muy fácilmente. Con Pedro hablábamos el viernes en las previas y decía, pese al ajuste brutal en la Argentina, hasta ahora la calle no se activa y el peronismo tiene presencia en ambas cámaras, pero aún así, ni con la presencia de ambas cámaras, ni la calle calienta, le da vía libre al gobierno. En ese cálculo, Pedro, que tú graficabas, la calle con dificultades para calentarse, una nula representación en la asamblea y un ajuste en medio, esto y la posibilidad de incluso modificaciones a la Constitución, ¿será que realmente va a dar piedra libre a redibujar todo? ¿Cómo ves, Pedro? Yo te digo lo que pasó en Argentina. En Argentina hay una situación económica, estaba muy difícil, sigue estando, pero ahora estaba mucho peor con la inflación porque era incontrolable, entonces le pegaba a la gente de menos recursos. Y hay una tolerancia a las políticas de ajuste porque está esta idea de que con los cambios que están haciendo va a ser mejor. Si el gobierno nuevo, ya sea de Paz Pereira o de Quiroga, logran convencer a los bolivianos de que hay que hacer un sacrificio o que el ajuste el otro día le preguntaba a Quiroga en una rueda de prensa y decía que iba a mantener los subsidios al transporte. Bueno, él sabe que si no lo mantiene se le vuelve todo en contra. Bueno, habrá que ver cómo hacen el ajuste acá en Bolivia, el ajuste que dicen los dos candidatos que pasaron al balotaje que hay que hacer, y cómo convencen a la gente de que aguanten en ese trance porque viene algo mejor. ¿Tienen un plafón para poder hacerlo? Sí. ¿Cuál es el plafón? Por lo menos lo que percibí yo en la calle es el hartazgo. Había un hartazgo generalizado al gobierno por las políticas que estaba generando esta inflación, que no sé si estaban tan acostumbrados acá en Bolivia a tener eso, a tener dólar paralelo, a que te corran los precios de los productos básicos, a tener que tardar para cargar combustible. Entonces, si un nuevo gobierno en poco tiempo logra, por ejemplo, que no tengan que hacer 2 horas de fila para cargar combustible todas las semanas o cada 2 semanas, tal vez eso es el plafón que te va a dar un tiempo, pero a diferencia de Argentina, acá la oposición quedaría con la Asamblea Plurinacional toda a favor. Sí. No tiene que negociar nada, o sea, no es la oposición, va a haber un gobierno, va a haber opositores, pero son todos más o menos, no va a ser de izquierda, quiero decir.
Entonces, lo que le queda ahora es la calle, pero volver a 2002, como decía, ahí, a esa época, después de 20 años de gobierno, no, es como una mirada medio... Si Evo tiene esa mirada es medio compleja, porque ya tuviste 20 años de gobierno y 20 años de experiencia, no es que puedes arrancar de cero. Estás en esta situación porque perdiste por tus propios económicos. Así lo entrevisté esta semana que pasó a Álvaro García Linera, y decía que el progresismo pierde por errores económicos. Bueno, si Evo cree que puede volver a 2002 sin hacerse cargo de lo que pasó en la economía, más allá del gobierno de Arce, en el último tramo del gobierno de él también, bueno, se seguirá achicando el porcentaje de votos que tiene y será un núcleo duro, muy duro, pero chico. Así es. Ahora, esa es mi mirada. Yo digo, Diego, el MAS se ha trifurcado. No hay tres facciones: androniquismo, el levismo y el arcismo. Se habla de una cuarta facción más, del choquehuanquismo, que no ha dado muestras de vida. Seguramente en el aparato estatal se percibe, porque también dice que pone sus cuadros políticos en un determinado puesto. Entonces va a ser difícil. Este 20% es el más leal. Yo no me animaría a pensar de que es 20%. Debe ser 15%, como decías también, Diego, porque normalmente, Pedro, para contarte un poco, en las elecciones generales anteriores siempre hubo un porcentaje entre 3 y 3,9% de votos nulos, ¿no? Descontando 4%, creo que Evo Morales se queda entre 15 y 16% de apoyo duro. ¿Cuán complicado cree que puede ser, Pedro, recuperarse al levismo para las siguientes elecciones? Va a ser una prueba las elecciones subnacionales de marzo del próximo año. Es probable que ahí retome los gobiernos locales. Exacto, la territorialidad, ¿no? Sí. Y desde ahí reconstruirse. Pero vaya, que no estés jugando en la primera división, no es como jugar en la B, claro. Las subnacionales, con las disculpas del caso, pero la liga profesional es la Asamblea Legislativa, es estar en Plaza Murillo, ya sea en Casa Grande o al frente, pero no estar es complejo. ¿Va a ser posible, Pedro, que el evismo pueda tener esa capacidad de resiliencia y reconstituirse en adelante? Y mucho más, tomando en cuenta que ya no tendría que ver Evo Morales para candidato a la presidencia, porque aquí hay 3 fallos constitucionales que impiden a Evo Morales ser candidato. Tendría que promover a otros postulantes. Aquí comentábamos, el postulante directo, el heredero directo, era pues Andrónico Rodríguez, pero Evo Morales ha hecho todos los esfuerzos para frenarlo. Ahora, ¿crees, Pedro, que podría reconstituirse el evismo en adelante? Creo que dependerá del programa económico del presidente que gane. Si anda bien la economía, eso va a ir en contra de las pretensiones de Evo Morales. Me parece que va a ser así, y me parece que también insisto, percibo un hartazgo. Lo de ayer fue un síntoma, ¿no? Puede ser armado, puede ser aislado, hay que ver, pero todos los candidatos de izquierda abucheados, y Evo Morales rodeado, creo que va a tener un problema. Hay que ver cómo avanza, depende con qué gobierno gane, cómo avanza el tema judicial, en qué tiene en contra. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, el tema de la economía. Si el nuevo gobierno mejora la economía, eso va a ir en contra del MAS y de Evo. Y creo que va a ser difícil lo que le viene por delante, porque esta elección muestra que él, o por lo menos desde mi punto de vista, se agarró al personalismo. Es un dirigente muy personalista. Podría haber preparado a un dirigente, o Andrónico o a otro, teniendo en cuenta que él sabía lo que iba a pasar con la justicia, que le iban a invalidar, que le iban a imposibilitar la candidatura. Insistió hasta el final y después pidió el voto nulo. Entonces, creo que él va a insistir con que es él. No sé, va a tratar de recurrir a otro. No entiendo bien cómo continuará, pero evidentemente va a tratar de ser él. Y creo que le va a tener que responder no a su núcleo duro que le apoya todo lo que dice, sino a toda la izquierda más que se va a dar cuenta que va a perder el gobierno y que puede tardar mucho tiempo en volver, que va a tener que explicar cómo esta jugada que hizo, que dejó, no solo dinamitó el gobierno de Arce todo lo que pudo, sino que en este caso le regaló, por así decirlo, ahora con el resultado opuesto lo decimos, la asamblea a la oposición. Entonces,
dos candidatos, la izquierda no está, después de haber sacado siempre arriba del 50 y el 60% en las elecciones presidenciales, ahora no está. El candidato de izquierda con más puntos tiene 8. Si contás a él con el voto nulo, 16. Me parece que eso le va a tener que pasar a una factura interna, ¿no? Porque dinamitó todo y no sé si puede volver a construir algo grande de nuevo como lo que tenía. Gobernó 20 años Bolivia. Me parece que no comprende con la humildad lo digo, ¿no? Me parece que no comprende el rol histórico que tuvo y se centró en él. Entonces, no sé qué era esto de Evo Eterno, su idea, pero ya él, bueno, sabe toda la historia, ¿no? Formó la Constitución en 2009, quiso un referéndum, la mayoría no, insistió. Entonces, me parece que va a ser él, y eso lo va a terminar por achicar su base. Esa es mi mirada hoy, después del domingo electoral. Pedro, escuchándote en las últimas consideraciones, percibo obviamente que el culpable de todo esto es Evo Morales. Evo Morales dinamitó todo eso. Aquí en Bolivia hay una disputa entre las facciones del viejo masismo de culparse. Fue Arce el que arruinó todo, el que mató al MAS, el que proscribió a Evo Morales, dicen los evistas. Y en el otro lado dicen, fue Evo Morales el que boicoteó al gobierno de Luis Arce, el que arruinó la economía, más allá de que no hizo nada por encontrar nuevos pozos después de 2014, en la caída de los ingresos de los hidrocarburos. Y fue él el que no apoyó las políticas del gobierno, por ejemplo, la consecución de créditos para regularizar la situación de inflación en el país. ¿Tú crees también que Evo Morales es el culpable o cómo ves desde Argentina? No. Me preguntaste por Evo y te digo lo de Evo para futuro Evo, cómo iba a ser. Acá gobernó Luis Arce, sí. Así que la política económica se tiene que hacer cargo él. Me parece que sí podría haberlo apoyado Evo en el Congreso, en la Asamblea Plurinacional, para poder mejorar su gobierno, pero que las decisiones económicas las tomó. Sí. Las tomó Arce, así que es responsable de la situación económica. Por eso el candidato, digamos, Eduardo por así decirlo, de Arce sacó los puntos que sacó en esta elección, ¿no? Que es muy poco. Yo te decía de la situación desastrosa, de la debacle del MAS. Disculpa si no terminé de explicarme en la pregunta. Aquí se culpan entre ambos, ¿no es cierto? Entre Arce y Evo Morales de la situación actual del movimiento al socialismo, partido en 3 y hasta en 4 facciones. Evo Morales lo dice muy bien. Yo leí el libro de Martín Sivak, ¿no? Escuché planes secretos, temerarios, descabellados, vi más de cerca su vida amorosa, la desolación, la euforia contenida. En paralelo registré todo lo que pude y obviamente él cuenta la caída estrepitosa ya de Evo Morales en el ámbito político. ¿Es así, Pedro? Bueno, sí, muy bueno el libro de Martín. Lo que sí veo es no lograron entender que si no se ponían de acuerdo un poco iba a pasar esto que pasó y terminaron por perder. Me parece que ya a un nivel llegó tan fuerte la pelea que se terminó por perder todo. Perdieron no solo el gobierno, porque una cosa es perder el gobierno, pero ahora han perdido hasta toda institucionalidad, han perdido toda representación legislativa y no sé quién es el culpable. Me parece siempre que es como una cosa medio de, aunque no parezcan iguales, Evo tiene el poder de la gente, digamos, el apoyo, es un líder popular, y Arce tenía el poder del ejecutivo, digamos, el de tomar las decisiones. No sé qué pasó ahí, que no han logrado en este tiempo unificarse, qué es lo que quería Evo. A Evo la crítica que le hago es la que te dice antes, ¿no? Que es como lo veo muy personalista, entonces él quería ser él. Uh-huh. No entiendo bien cuál era su pero creo que escaló a un nivel que se ha fagocitado al MAS, y por eso creo que va a ser muy difícil para ellos reconstruir, para el que sea, para la izquierda, volver a juntarse todos, volver a ser competitivos, volver a tener, porque si vuelven a presentarse en 5 años, así todos separados y ganan, alguien 20%, alguien 5%, algo no, van a tener poca representación también en la Asamblea Legislativa, va a tardar mucho en volver a gobernar la izquierda. Por eso
me quedo con las palabras o con el sentimiento que le percibí, se lo pregunté y me contestó, de Álvaro García Linera, que dijo que estaba con mucha rabia porque iban a tardar mucho tiempo en volver. Pero una última consulta por mi parte para más o menos encontrar cierto paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. En el gobierno de Alberto Fernández, que también tuvo una situación económica bastante complicada, hubo diferencias muy fuertes con la líder del kirchnerismo, que es Cristina Fernández. Recordemos esa famosa carta de Cristina Fernández de los funcionarios que no funcionan, y de ahí cada uno iba a ir por su cuenta, lo que era un suicidio político, y lanzaron sus candidatos, Guado de Pedro del kirchnerismo o de Cristina, y recuerdo que el candidato de Alberto era Daniel Scioli, hoy funcionario de Javier Milei. Y bueno, horas después salió Massa, ¿no? Que fue, sin lugar a dudas, pese a la desastrosa gestión económica de Alberto, sacó, ¿qué les digo? Casi que ganó por 3%, no ganó en la primera vuelta. Pero a pesar de que les fue bien, diríamos, en términos de votos al kirchnerismo o al peronismo, les cuesta remontar. Y les cuesta volver a posicionarse incluso en enclaves estratégicos como la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto será que puede llegar a pasar acá, teniendo en cuenta que además no tienen ninguna representación en el Parlamento? En 2017 gobernaba Mauricio Macri y fueron elecciones legislativas de medio término. En Argentina se renueva la Cámara de Diputados y Senadores por mitades cada 4 años. Y se presentó Cristina Kirchner como candidata a senadora y Mauricio Macri puso a Esteban Burrich, que era un candidato prácticamente desconocido, y le ganó. Ahí se decía, el peronismo decía, no volvemos nunca más a gobernar, perdimos todo, listo. Y 2 años después volvieron a gobernar. Entonces dependerá del gobierno de Bolivia. Si la economía funciona, el MAS o la izquierda tendrá menos chances. Si la economía en estos 5 años con un nuevo gobierno es muy mala o no mejora, volverán a tener chances y estarán ahí peleando arriba. Eso va a depender, y si están unidos va a ser mejor. Eso es lo que hace el peronismo bien, que se mantiene unido. Después le cuesta gobernar y pierde, pero ahora hay que ver si entra en una dinámica de intercambio de gobernantes Bolivia, o si vienen 20 años de la derecha o centro derecha. Eso lo veremos con estos primeros 5 años, con estos 5 años que vienen ahora de gobierno, de políticas económicas, a ver cómo mejora. Lo que a mí me lo resumió un ex ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, que era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y decía: nosotros le ganamos a Cristina Kirchner en el 2015 y después nos ganó el peronismo porque nosotros fuimos gobernamos peor que Cristina. El gobierno de Alberto fue peor que el de Macri y terminó perdiendo y vino Milei. Entonces, pero nosotros tenemos esta alternancia a partir de las malas económicas. Habrá que ver Bolivia con qué pasa. Claro que sí. ¿Hasta cuándo te quedas, Pedro? Entiendo que mañana retorno para Buenos Aires. Bueno, podríamos tenerlo un poquito más adelante tal vez. Sí, aquí en seguro. el estudio. ¿Vendrás para la segunda vuelta? Es la pregunta. Y no sé, tendría que preguntar al diario, pero puede ser, sí. Que te manden y vienes a tomar mate acá. Así es. Sí, claro, unos mates ahí que ya los tengo prometidos. Sí, además nos une una relación bien amistosa entre La Razón y Clarín, así que va a ser un gusto tenerte de nuevo, Pedro. Así que te deseamos todo lo mejor, el trabajo de siempre para el Clarín desde esta situación de elecciones en Bolivia. Un abrazo pues a la distancia, Pedro. Buena estadía. Gracias. Abrazo. Era Pedro Llanelo, periodista del diario El Clarín de Buenos Aires.